Para el momento en que estamos saliendo al aire por YouTube, faltan escasas horas para que ocurran las elecciones que pueden definir el futuro político de toda España por los próximos 20 años, sin ánimo de exagerar. Es la batalla por la capital, la batalla por Madrid. La Comunidad de Madrid, que agrupa no sé cuántos municipios en total, pero que es la comunidad principal, no solamente en población, que no es tanto, sino en ingresos, en presupuesto. El presupuesto madrileño es equiparable al presupuesto de una pequeña república. Estamos hablando, además, de que quien se posiciona en Madrid abre un universo interesante para el futuro personal y para el futuro de su partido. Eso, Madrid le dio muchísimos dolores de cabeza al Partido Popular cuando se hizo la transición de Aznar a Rajoy, porque en Madrid estaban dos ganadores constitucionales de elecciones como Esperanza Aguirre en la presidencia de la comunidad y en la alcaldía de Madrid Ruiz Gallardón, que siempre se vieron como personalidades con perfil propio para aspirar inclusive el liderazgo del partido, cosa que no lograron. Ruiz Gallardón no aguantó la mecha del pase a la política nacional, se desgastó rapidísimo, y Esperanza Aguirre la tumbó la corrupción. Pero en este momento hay una renovación de los cuadros y se presenta Isabel Díaz Ayuso, luego de haber hecho algo que pocos gobernantes en el mundo pueden mostrar, que es una buena gestión en el tema de la pandemia, cosa que le agradecen sus ciudadanos. Pero sobre todo, creo que es donde está, Alberto, el grueso, y esto es importante aunque la gente no lo crea, el grueso de los apoyos a Isabel Díaz Ayuso, me he dado cuenta, está en los empresarios, las pequeñas y medianas empresas y el sector comercio de madrileño, que le agradece haber tomado a tiempo las medidas de relajar el toque de queda y estas cosas para darle un respiro a las empresas, entendiendo que ya llegó la vacuna, ya la cosa podemos relajar porque si no la economía la vamos a matar y la vamos a asesinar. Eso generó un fenómeno no español, un fenómeno europeo. Porque entonces todo el mundo se fue para Madrid. Aquí la gente agarraba, se hacía una PCR, compró un pasaje, se iban para Madrid porque en Madrid los bares están abiertos. Eso le aprovechó, sin duda alguna, el momento. Fue un momentazo para Díaz Ayuso. Pero hubo dos cosas que, además de eso, fortalecen esa posición de Díaz Ayuso. Por un lado, el posicionamiento de Vox, el crecimiento de Vox en feudos de población con ingresos, lo que llaman obreros y trabajadores, que es donde Vox está creciendo, porque hay gente que está perdiendo el foco. Vox está creciendo fundamentalmente en los sectores populares españoles, sobre todo en aquellos sitios donde los movimientos sindicales eran los que movilizaban a la gente a votar. Así se descubrió en Andalucía. Los viejos bastiones comunistas y socialistas. Los viejos bastiones comunistas. ¿Por qué? Porque el PSOE olvidó y los sindicatos, le pasa lo que le pasó a la socialdemocracia con los sindicatos en toda parte del mundo. Se aburguesaron, dirían en el pasado. Entonces, ¿qué ocurre? El crecimiento inusitado de Vox en la capital, la división de la iglesia, de la iglesia de iglesias en dos, porque está por un lado Podemos, por el otro lado su alter ego, Errejón, con otro partido, y la división en general de la izquierda en Madrid, le ha abierto a Isabel Díaz Ayuso un abanico de posibilidades. En primer lugar, la coloca esa mujer va a gobernar. Probablemente va a gobernar con Vox, lo que le da un perfil propio y personal por encima del que es actualmente la cabeza de su partido. Porque el señor Casado
lamentablemente cazó una pelea sin necesidad en contra de Vox, intentando hacer cordones sanitarios en contra de Vox, se suma a iniciativas de la izquierda a nivel nacional y a nivel regional y se desdibuja como partido natural de la centroderecha española con posiciones que al fin y al cabo, a la hora de ir al voto, la población castiga. Yo no sé cómo lo estás viendo tú, pero yo sí veo, Alberto, unas definiciones importantísimas en estas elecciones del martes. Creo que además en España sí salieron los frenos. O sea, sí hay frenos. O sea, la gente salió y la gente no está dispuesta a que la atropellen unos locos ahí. Y parece que los más extremos de la izquierda, empezando por Iglesia, se la van a perder con todo este martes. No sé cómo lo ves tú a estas alturas, Alberto. Bueno, tú has hecho una descripción bastante exacta de cómo se ve el panorama real. Estas elecciones son el 4, o sea, el martes es esto. El martes. El martes 4. Mañana. Exacto. Y entonces, esto viene preparado por una crisis rampante del régimen que no logra lo fundamental, chicos, hacerle exámenes a la gente para ver si tiene o no tiene el bendito virus. Menos aún con la vacuna, han vacunado menos del 7% de la población. O sea, en lo que hace a la pandemia como gran fenómeno dislocante de la vida de cualquier país, las dos, digamos, frenos que podía establecer el régimen no los cumplió. Lo que sí hizo fue exagerar como nadie todas esas medidas de supuesto control y no hace el principal control que le exigía precisamente el alcalde Ayuso, que era el del aeropuerto de Barajas. Por ahí entran todas esas plagas de cualquiera de las variantes inglesas, sudafricanas, y la última en la ITU. Bien, esta gestión pésima del gobierno. Ahí murieron, chicos, se habla de 100.000 personas que murieron en España. Y la bola en mano, pues siguen la muerte, pero si tú ves las proporciones, hay unos desastres que son, por ejemplo, los asilos de las personas de tercera edad. Hay, chicos, una mortandad de viejitos muy grande. ¿Y sabes quién era el supuesto responsable de asistencia? Pablo Iglesias. El primero, exactamente. Las agendas sociales. Es un estafador como nunca vi. Ese no ha dirigido nada, ni una pulpería en lo privado, ni un oficinista de correo en municipios. Es el incapaz por definición, el charlatán por definición, y eso se paga en política. El desastre de Iglesias es además el de un bocón que se la pasa amenazando y generando toda clase de debates ríspidos, digamos, de confrontaciones con un hipotético fascismo que no aparece. ¿Cuál es el fascismo? Si vos eres fascista, chico, entonces nosotros somos de la secta chiita musulmana, que sé yo será, porque es que no hay nada más lejano al fascismo como uno lo entendió y lo estudió históricamente, que es pues una secta violenta y con operaciones comando militarizados que iban pues a liquidar por los bastiones de la izquierda italiana en aquella, es más, era una variante de izquierda que después la transforman en ultraderecha, pero el fascismo originalmente, el del señor Mussolini con su faccio di combattimento, eran legiones de vagos desempleados que se ponían la camisa, no sé si era parda o negra, y entonces salían a hacer cositas como todo izquierdista que veían en la calle, lo agarraban, chico, y le metían un purgante de aceite castor, chico, de vermífugo. Bueno, y lo apaleaban además, ¿no? O sea, esa gestión horripilante de los fascistas en la lucha política en los años 10-20 de Italia, y que se hace régimen de Estado con una opresión omnipresente de una dictadura ultraderechista, a la que Italia le debe muchas conquistas también de su conformación como Estado nacional
y hasta de revoluciones urbanas, viviendas, etcétera. Porque como toda dictadura deja un legado, por lo menos físico, aunque sea no de primer orden, el fascismo italiano hizo cosas que le merecieron el apoyo del segmento de la población de bajos recursos, etcétera. Pero a lo que iba, ese fascismo militante, que fue también la expresión en Alemania del nazismo, esas hordas nazis que iban reventando negocios judíos o reventando izquierdistas y, digamos, apaleando y asesinando militantes obreros, etcétera. Bueno, eso está muy distante, chicos, de lo que hoy hay en España. En España hay una propuesta conservadora, que es lo peor que uno puede, si es que no es peor, la designación más adecuada para Vox, el partido de Santiago Abascal, es que es una organización conservadora. Ponle de derecha si quieres, para comodidad del lenguaje que la gente entienda. Pero decir que es ultraderecha y es fascista, y que ahí viene el fascismo, es una exageración. No solamente es una exageración, sino que no permite de verdad hacer una valoración real del fenómeno, porque, y se lo voy a decir desde el punto de vista europeo, cuando uno ve, por ejemplo, las posturas de un partido como el AfD, Alternative für Deutschland, que es el quebradero de cabeza de la democracia alemana actualmente, que por eso se vaya al foso, se va para abajo ahorita en las próximas elecciones. ¿Ah, sí? Sí, porque el AfD tiene un feudo que es aquí en el este, y ese feudo está asociado, y ese voto está asociado al descontento por las fallas del sistema por reunificación, el tema del desempleo, y el tema además de los muy mal manejados, mejor dicho, de los resultados no del todo satisfactorios de los procesos de integración de migrantes, que han causado problemas, sobre todo con el tema musulmán. Eso aquí a la gente, bueno, la tiene alterada, y debo decir que con razones. Pero ¿qué ocurre? Que por supuesto que en Alemania hay una historia donde ciertos temas y ciertas posturas asustan y la gente prende la alarma y después que la prende no la paga. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes un dirigente que es capaz de negar el holocausto, ya ahí no hay manera, ya ahí no echas para atrás. O sea, ya ahí no hay manera de echar para atrás. Pero la postura de AfD es una postura anti-Europa. La postura de Vox es una postura pro-europea. ¿Qué es la diferencia? Porque ¿qué es lo que plantea Vox? Vox plantea que pues, no ha habido una cosa mejor para España que permanecer unida como nación y unida a formar parte de Europa, que es lo que la conecta con el mundo. Lo que está planteando Vox es diametralmente opuesto a los que plantean las izquierdas, sobre todo las izquierdas españolas, que son antieuropeas, que van en contra de las políticas europeas y que además de eso quieren la disgregación de España. Entonces, sí, yo no sé, porque yo no formo parte de Vox, no sé su diario, pero yo creo que ellos no estarían, digamos, insatisfechos o molestos si se les dice que son nacionalistas españoles. Y eso sería, ellos creen que España es una nación y que es una nación que tiene unos símbolos y que merece ser defendida por encima de los disgregadores. Más vieja que Europa, es la nación más antigua de Europa. Por encima de los disgregadores regionalismos investidos de nacionalismo, que lamentablemente lo que quieren es convertir a España, bueno, en una manta, una corcha de retazo. Entonces tú me dirás para dónde va eso. Entonces eso también ha causado problemas y qué bueno que lo menciona. Porque entonces aquí, se plantea que la alternativa es, pero no han podido, ¿no? Parece que la gente le tiene más miedo al comunismo que al fascismo. Porque han puesto a Vox, el horror fascista viene, pero la respuesta ha sido comunismo o libertad y la gente decidió, mira, a mí lo que he visto el comunismo como que no me gusta. Se está acabando ese susto contra Vox de acusarlo de fascista. No solo se está acabando, sino que a 2-3 años plazo, Vox puede ser una organización de mayoría electoral en España. Ya se está logrando en Andalucía, ya se está logrando en Murcia y en los municipios obreros de Madrid,
por ejemplo, el segundo barrio, no recuerdo el nombre, donde en Vallecas sacó 15.000 votos. Ahí fue que fueron a apedrear los comunistas, que no podían estar a Vallecas porque era de ellos. Ya va, pero es que tiene una fracción importante de la población, tenía, no sé, si 15% de la votación, o 18% de la votación era de Vox. Pero hubo otro municipio donde ya Vox es mayoría electoral y ahí fueron también a apedrear. No, chico, el gran cordón rojo, lo que se llamó el cordón rojo de Madrid, será el cordón de Vox digamos, en sucesivas elecciones que vengan para España. Lo que pasa es, mis amigos, que entrar en esta discusión, entrar en todo el tema histórico de España. España está en decadencia todavía y arranca esa decadencia desde las pérdidas de las colonias, de las llamadas colonias, de la pérdida de Cuba, el 98, de 1898 de Filipinas, el Puerto Rico, o sea, es una decadencia que, sin embargo, no se vio en la economía contradictoriamente. Y era por el modelo español curioso ese, que no era de expoliación y de succionar de las colonias el excedente ni nada por el estilo, era una especie de modelo político bastante flexible. Pues bien, España desde esa época generó una intelectualidad, sobre todo en Cataluña, que eran los principales beneficiarios de la presencia española en Cuba y en muchos países, de revancha contra España, la de Madrid. Pero ya va, es que España, la de Madrid, no le debe al resto de España, no le deben a ella sino favores, porque Madrid es la principal surtidora de fondos de asistencia a las provincias más atrasadas. Si esa es una de las cosas extraordinarias de la alcaldía de Madrid, precisamente, que muchos viven de Madrid y Madrid no vive de nadie, sino de sus propios habitantes. Alcanzó ahora el mayor desarrollo económico en los últimos años y Barcelona se fue quedando atrás. ¿Por qué? Mi amigo, el chavismo catalán, el nacionalismo catalán, que fue reventando la economía española y las empresas yéndose, chicos, por el sectarismo y la estupidez de esa clase política de los niños pijos catalanes, porque el fenómeno catalán del catalanismo no es de obrero, digamos, del catalán medio, no, absolutamente burgués. Catalana. Así es. Más que burgués, aristócrata. Eso se paga, ese atraso que significa el catalanismo. ¿Cuál es el problema de ser parte de España como todos los demás? Pues el que agarra la manía de creer que los males propios están en el otro, seguirá el camino del retroceso. Ya va, y nosotros no podemos dar clase de esto. ¿El problema de Venezuela era Estados Unidos? ¿Acaso el problema de Venezuela era Colombia o el resto de América? No, chicos, fuimos nosotros mismos que elegimos ese chafarote ignorante de ese patón de Chávez que acabó con la república, chicos, y acabó con la economía, acabó con la cohesión social, muy grande o pequeña que tuviéramos, pero los males de Venezuela hoy son los del madurismo y del chavismo. ¿De dónde se copió eso? De Cuba, chicos, que está al borde de la inanición, la gente muriendo de hambre en Cuba, ahora en este momento, y hay una revuelta generalizada, porque ese es el maldito tema, chico, del izquierdista, de buscar la culpa a las incapacidades propias, echárselas a un supuesto explotador y opresor externo, etc. Ahora, pero ¿a ti no te parece que en este contexto, regresando al tema electoral de Madrid, a mí me sorprendió muchísimo que se empeñara el presidente del gobierno, Sánchez, en tirarse de cabeza a la campaña en Madrid? Yo no sé si el problema es que de alguna manera su intervención lo que buscaba era causar que el voto útil que la izquierda se decantara por el voto útil y salieran a votar en masa por el PSOE, y de alguna manera termina de quitarse de encima esa chinche esa chinche testicular que para él resultó ser el señor Iglesias, bueno, prácticamente liquidado, ¿no? O si simplemente respondía responde al temor de un crecimiento inusitado del centro derecha en nada más y nada menos que en Madrid, que sea acicate para un crecimiento nacional en las próximas elecciones.
¿Tú crees que Sánchez termina apuntalando a Ayuso o termina apuntalando a la centroderecha o lo que quería era liquidar a Iglesias? Mira, si hay algo inescrutable en España, es qué es lo que quiere este presidente, para poner el título que le ponen allá, el presidente Sánchez, para no entrar en... No vaya a ser que un día esto en baraja no me dejen entrar porque he insultado al presidente del gobierno. No creo, jamás. ¿Sí? Seremos incapaces de insultar a ese imbécil. Pero son tarados. Tarados en política son tarados los socialistas. Esa es una burocracia venida a menos que trata de, caramba, de inyectar algún ánimo adicional a las huestes del estatismo, de la alza de impuestos, de las clientelas, así asociado con todos esos factores absolutamente decadentes de las propuestas de los feminazis, la feminazi, o de toda clase de intromisión en la educación, es la manía por las regulaciones. Y el Partido Popular no es que sea totalmente lo opuesto completo es Vox, pero en la cuestión de los impuestos, por ejemplo, mientras el gobierno atornilla más la subida de impuestos, de Ayuso a la cabeza y incluso en alianza con los propios agentes ciudadanos que también desaparecen en estas elecciones, y el apoyo externo de Vox, que no es del gobierno de Madrid, pero apoyaba ese tipo de medidas, fue la disminución de impuestos. Y hoy los madrileños pagan menos impuestos que cualquier español en cualquier otra. ¿Y qué es lo que buscan? Bueno, que efectivamente la comunidad sea, chicos, de gente que progresa en el trabajo, no por secuelas de unos privilegios para la élite estatista. Y bien, ¿y qué es lo que quiere Vox? Menos impuestos, quieren más liberalidad en la economía y toda esa bendita permisología rebajarla. Y a las pruebas nos remitimos, ni siquiera Ayuso y el Partido Popular acepta el programa de Vox, por lo menos no hasta ahora explícitamente, de bajar a la mitad los diputados de Madrid, la legislatura esa, bajar a la mitad la consejería, que con Ciudadanos muy liberales era, pero querían los cambures, el reparto de cambures llegaron de 7 a 14. ¿Cómo se llaman? Las consejerías. Bueno, Vox quiere reducirlas otra vez a 7. El programa electoral de Vox es disminuir el Estado, disminuir la carga fiscal y no aceptar que el Estado se entrometa en la educación de los hijos. No, velar por las libertades políticas. Ahí anda, incluso hay un pleito con la propia alcalde, porque el bendito toque de quédese a las 12. Y la pregunta de vos es, a ver, si estás a las 12, yéndote para tu casa, no te agarra el virus, y a las 2:30 sí te agarra. ¿Cómo es esa historia estúpida del toque de queda? Son esas grandes discusiones que al final terminan siendo como que unas discusiones baladíes, pero al mismo tiempo con cierta profundidad, porque si estamos hablando de la reducción del gasto público, bueno, el gasto público se reduce de dos maneras. Número uno, disminuyendo el número de empleados, y los primeros empleados que deberían disminuirse son los de elección popular y son los miembros del gobierno. Y en segundo lugar, bueno, la causa o la consecuencia de una reducción del gasto es la necesidad menor de la recaudación. Sí, ahora, una cosa que para cerrar el debate, no el debate, sino las opiniones de la etapa de esta etapa anterior, es que al que yo no entiendo realmente es a Pablo Casado. Agarra, chico, Vox presenta un voto de censura contra el gobierno. No tenía capacidad para sustituir al gobierno. Vox, porque el que tenga un voto de censura tiene que tener un gobierno alternativo. Esa es la mecánica. Okay. Entonces Vox no quería postularse ellos, quería que con el PP que postularan un gobierno de técnicos, un gobierno que sacara a España de este atolladero. Pero no era por ambición del partido, era para proponer la futura alianza del PP y Vox con una propuesta de gobierno. Pues no, se ha echado un discurso del Casado eso, que es un insulto sistemático a Vox y una ruptura política. El que era su amigo personal, incluso que era Santiago Abascal, lo insulta de una manera repugnante. Resultado, ¿para dónde quiere ir Casado? Casado quiere, chicos, la unidad
de una gran coalición con el Partido Socialista y rescatar a Sánchez del izquierdismo. Imagínate tú semejante estupidez. Bueno, que se te pasa algo, Alberto, que no fue un insulto a Vox, ni fue un insulto un apoyo Casado, a Sánchez. Un insulto a Casado nada más. Insultó a los votantes de Vox. Dijo que los votantes de Vox eran unos tales por cuales. Y eso hace el asunto mucho peor, porque lo último que hace un político en el mundo es insultar a los votantes del otro partido. A los que pueden votar por él mañana. Que de paso no son comunistas, son de la propia derecha en la que él está. Que tranquilamente podría él tener la necesidad de gobernar con ellos en caso de que de verdad quiera ser presidente alguna vez. Yo lo veo cada vez más lejos a Pablo Casado. Lo veo cada vez más lejos de las posibilidades. Tan lejos que no crea que sea jamás presidente del gobierno de España. Yo no lo veo. Porque esta cuestión, chicos, se necesita ser tarado mental para tú que dependes del voto de Vox para una eventual mayoría, ¿entiendes? De investidura de un gobierno futuro donde el PP saque la primera votación, claro, y Vox la segunda o la tercera. Bueno, chicos, se necesita ser tarado para pelear con el que te pueda llevar a ser presidente del gobierno. Bueno, eso lo hizo Pablo Casado. Y además de eso, el planteamiento que está haciendo de una gran coalición a la alemana entre el centro derecha y los socialistas. O sea, eso es una propuesta alemana sin Alemania, pana. Eso es un sueño borracho. Eso no va, eso es un sueño de borracho, sobre todo en las actuales circunstancias donde la izquierda está aún más lejos del centro. El legado de Pablo Sánchez es haber alejado el PSOE del centro político, haberlo puesto con las banderas del extremismo y de las estupideces. Fíjate ¿qué logra Pablo Sánchez? De hecho, yo estoy seguro que logra aniquilar a Podemos. Los aniquila. Pero ¿cómo los aniquila? Quitándoles el discurso. Es decir, asumiendo las posiciones extremistas de Podemos, sumándolas al programa del PSOE y convirtiendo entonces al PSOE al PSOE del 2021 en el PSOE del 76. O sea, o peor, ¿no? O del 32, una cosa así, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿estos tipos para dónde van? Y ahí es donde te hago yo la siguiente pregunta, que es ¿cómo se llama? El personaje dramático de la novela. O sea, este tipo que empezó de una manera y que de repente entonces tiene este caminar errático, que es Pablo Iglesias. Estamos hablando de un tipo que tenía desde un púlpito en un programita de televisión alternativo llamado La Tuerca. Y el tipo tenía un discurso desde la izquierda con su contenido académico de taca contra la clase política. Se convierte en santo y seña de esa emergencia política de los movimientos de calle. Constituye un partido, irrumpe en la política contra la casta y todo aquello. Coño, pero se convierte en casta rápido él mismo, se va desdibujando poco a poco, se empieza a dividir ese partido, se queda él solo en un momento y de repente se lanza a lo kamikaze a una Madrid donde no solamente no va a ganar, y no parecía que fuese a ganar desde el principio, sino que no sabe cuáles eran los objetivos. ¿Cuál era el objetivo de Pablo Iglesias para lanzarse en Madrid? Hay quien crea que yo no entiendo qué quería el tipo. Hay quien crea que se quería ir para la casa y así ese tránsito de echarle la culpa de su retirada a la falta de apoyo de su partido y de la izquierda, etc. Es tan rebuscado como lo está oyendo. Pero, chico, ¿qué cosa más, digamos, parecida a un chavista que Pablo Iglesias? Es si tú te pones a ver el típico lumpen que denostaba de los ricos y tal y termina siendo hipermillonario. Ese es un Aristóbulo español. Es una especie de esa clase que solo se conocen a partir de cierta edad, que los conocimos nosotros, los izquierdistas honrados y honorables que los había, los Moisés Moleiro, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver Moisés Moleiro con esta partida de sátrapa chico de cuarta categoría, todos millonarios, ladrones y delincuentes? Nada que ver. Aquella izquierda romántica quería ese sueño estúpido, ok, pero era un sueño de justicia, etcétera, etcétera. Para caer en estos rapiñadores, chicos, groseros de todo bien público, para cogérselo para ellos y ponerlo como cuenta privada.
Sí, muy Ese bien, es Pablo Iglesias. pero Pablo Iglesias logró constituir, marque bien, un partido y no solamente lo constituye, sino que pasa Y pues hay por mucha todas las gente que elecciones, lo hizo posible. pero llega al gobierno, Alberto, y el tipo llega a primer vicepresidente. ¿Por qué por qué el tipo no la pega? O sea, por qué ese síntoma permanente de la izquierda de su propia disgregación? La izquierda es la peor enemiga de sí misma. Bueno, gracias a Dios, Bueno, ¿no? por los fariseos, por los tracaleros que son para... Nunca llaman las cosas, digamos, a partir, no es una discusión racional de verdad, es siempre una impostura. Pablo Iglesias, chico, a ver, hablando de la casta, siempre contra la casta y termina él mudado para una mansión que se hace comprar, digamos, con un préstamo rarísimo allí, una casa de $1,500,000 por $500,000, y para montar una familia, cara, en 2 partos la mujer tuvo 3 hijos allí en cuestión de un año, pero la mujer la pone de ministro y la niñera de la mujer es una asesora, chicos, pagada por el Estado español, y entonces con sueldo de asesora de 4.000 euros, el oficio de ella atenderle a la criaturita. Se gasta más, hubo un medio español, OK Diario, que calculó que se gastaba cuando lanzaron toda clase de improperios y de nuestros contra la monarquía por los 74.000 euros al año que iba a pagar de su propio peculio el rey Felipe y su señora Leticia por la educación de su hija mayor Leonor, que se va a ir a estudiar a un colegio en Gales, cuyo costo es de 74.000 euros al mes. Bueno, la gente al año. La gente de OK Diario logró calcular que los gastos en educación y cuidado de los hijos de Pablo Iglesias salían más caros que los gastos de la formación de la futura reina. O sea, eso es la izquierda. O sea, nosotros estamos viendo en España lo que la izquierda es capaz de hacer. Siempre hacen la misma vaina, chicos. Empiezan hablando de que con los pobres del mundo echaré yo mi suerte a andar, y cuando los tipos llegan al pueblo, lo que hacen es comprarse una Homer o una mansión o enchufar a la mujer, buscarse un amante, porque esa es la otra, que el tipo lo agarra en ese tejemaneje de espionaje, robo de celulares, y le echa la culpa al gobierno. Vulneración de los secretos policiales, tráfico de influencias, etcétera, porque tenía un amante y el tipo estaba acosándola sexualmente a una tipa que trabajaba con él y todo lo demás, y él quería esconder todo eso. Entonces, tú ves cómo de verdad. Y no es que uno quiera ser más papista que el Papa, ni ser extremista, pero o sea, la izquierda de verdad es una mierda. O sea, la izquierda se descompone sola, no es necesario que la empujen. O sea, la izquierda es capaz de hacer barbaridades como la que hemos visto con Pablo Iglesias en España. Mira, yo diría, para rescatar lo fundamental de este debate, de este cruce de ideas primarios que hemos hecho sobre el tema, es que ahí hay varios derrotados que no se ven en el primer plano. Y es lo que se llama el consenso progre. Es decir, ese acuerdo del Partido Popular y del Partido Socialista para mantener las leyes de Zapatero en materia de fiscalidad, en materia de ideología de género, en materia de intromisión en la conducción de los pensum escolares. Es decir, todo lo que implique estas benditas ideologías del mundialismo, del globalismo, que son todas estas peregrinas propuestas que hacen a los estados, digamos, especie de antiguallas, porque lo grande es Europa y lo grande es... En ese sentido es que Abascal no es antieuropeo, pero no es un fanático de delegar la soberanía española en estos burócratas de Bruselas que están ya pasados de ya eso es otra cosa, y tiene ahora la posición de Vox, tiene el viento a favor, con toda la chapuza que ha significado la negociación con las grandes farmacéuticas por la vacunación y la gestión de las políticas europeas con respecto al manejo de la pandemia. Esto aquí es ya una discusión que está claro que la Unión Europea fracasó en la gestión de la pandemia. Por cierto, para quizás no hacer 100% el programa sobre las incidencias de España, que da para 100 programas, por cierto. Sin duda. Pero tú supiste lo de
un comunicado de 1 millar de militares, varios generales entre ellos en Francia, anunciando una propuesta de golpe de Estado para sacar a Macron. Una propuesta que, por cierto, ha sido recogida porque la muchacha tiene muy buen olfato por Marine Le Pen, quien ha salido y ha dicho que las exigencias que están haciendo los militares tienen asidero, porque lo que se encuentra en riesgo es la República y su rol. Tú sabes que aquí en Europa hay una situación con el tema de los liderazgos. O sea, Europa de vez en cuando, de cuando en vez, o mejor dicho, siempre, sobre todo desde que es Unión Europea, necesita ver que tiene un liderazgo político que es capaz de batirse a duelo contra las grandes potencias. Es decir, de tú a tú con los Estados Unidos, de tú a tú con el gigante chino, de tú a tú con el gigante ruso, porque pareciera que es como una necesidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya no está la Europa de los Helmut Kohl, de los Mitterrand, ya no está la Europa de Margaret Thatcher, ya no está la Europa ni siquiera la de Chirac, y la que se vio en ese posterior, sino que tenemos unos liderazgos donde están unos personajes que con la salida de, y yo creo que eso está acelerando las cosas, la salida de Angela Merkel anunciada está creando algunas situaciones de interés en la región. En primer lugar, aquí lanzan a una muchacha por el Partido Verde en un momento en el que estaba la coalición de centro-derecha cristiana de Angela Merkel todavía cayéndose a palos. Yo tenía por ahí la portada, mira, aquí está. La portada del Spiegel era estos dos señores que los ves ahí todos cayéndose a golpe para ver quién iba a ser el candidato. Este señor que está aquí es el gobernador de Baviera, de la Baviera, y el que es del Partido Social Cristiano, del CSU, y este que está acá es el electo en el partido, en la CDU de Merkel, como sucesor, Spahn. Este señor aspiraba a ser el candidato, pero al final, después de tanto golpe, tuvo que echar abajo y decir yo declino. Pero mientras se estaban peleando ellos, el Partido Verde aprovechó para lanzar una candidata. Una muchacha joven, que es una especie de Greta alemana, pero cuarentona. ¿Qué ocurre? Que tenemos esos liderazgos millennials, como el Macron casado con su maestra Kinder, como el Pedro, el Sánchez, que bueno, que es un chiste, ese señor no es líder ni siquiera dentro de su partido. Se va Merkel. En Austria tenemos a un muchacho, Sebastián Kurz, que bueno, que tiene la edad de Guaidó, sin ánimo de hablar mal de él, ¿no? Y los liderazgos maduros que hay en el continente no son esos que fueron de primera línea, gente como Mitterrand, como estos tipos que tenían aquel carisma y aquella cosa, que son el primer ministro belga o el primer ministro de allá, son unos tipos bastante discretos. Entonces, cuando tú ves que salta este tema en Francia, con una tipa como Marine Le Pen, ¿verdad?, que afortunadamente logró depurar de su movimiento todas las locuras del papá, porque el papá ese sí tenía tabaco en la vejiga y lo tenía atravesado, además. Era pro-nazi. Era absolutamente colaboracionista, era heredero de Pétain. Tenía unos discursos que eran bastante complicados, pero lo que está pasando en Francia es algo sin precedentes, Alberto, porque es un movimiento militar con un frente político diciendo, podrían tener razón. Yo no sé qué está pasando en Francia. Mira, yo no diría que vuelve el ciclo. Así empezó De Gaulle, el 58, cuando la crisis insoluble de la independencia argelina, que estaba planteada como necesidad y solo intuyó un segmento muy pequeño de Francia que sintoniza a través de Gaulle con la necesidad de hacer una modificación a la rochela de la Cuarta República
donde está Mitterrand, por cierto, de Méndez France, y entonces hay el cambio a la Quinta República, que es la República bonapartista, la República clásica, ¿no? Del gran árbitro de gol, y aguantó realmente 12, 13 años, ¿no? Pero aguantó más que el propio De Gaulle, porque todo lo que siguió fue tras el modelo de la Quinta República, una república presidencialista. Bueno, ese posgolismo se ha agolizado, tienen que buscar un recambio, y la Le Pen es uno de los factores que, como Vox en España, como no sé qué fuerza puede representar en Alemania, a lo mejor dentro de la misma, los mismos bávaros, están las propuestas más coherentes de Alemania, pero sí hay pues una sintonía con lo de Polonia, con lo de Hungría, y que es esta Europa que no tiene ya el dinamismo de esos años de la Guerra Fría, y menos los posteriores a la Guerra Fría. A mí me llama mucho la atención que en España todavía no se diga que hay que apoyar, por ejemplo, la propuesta de Alemania de tener su propio gasducto ruso que le resuelve el problema energético a Alemania, y están como tratando de jugar la carta de anti-Putin y cosas por el estilo. Hay una situación que ha removido toda Europa, y es que desde la caída de la Unión Soviética, eso es un tembladeral. Toda Europa, la Europa permanente, está en una revisión total, y todavía no ha terminado esa revisión, no ha surgido los nuevos liderazgos estos. Exacto. Que son los que están en este momento emergiendo. No, ya veremos. Ya hay algo que no se ha calculado todavía sus implicaciones, que es el Brexit. O sea, todavía no hemos obtenido o sea, todavía no sabemos qué va a pasar después del Brexit. Porque, ¿qué es lo que estaría en juego? En primer lugar, ya se agitan de nuevo los ánimos en Irlanda del Norte. Porque la gente de Irlanda del Norte dice, bueno, en un momento. Entonces, Irlanda, que es el país del cual nosotros nos sentimos parte, ¿verdad?, forma parte de la Unión Europea. Pero a mí me obligaron por un proceso de paz a permanecer y pertenecer a la Unión Británica. Entonces yo ahora tengo que sellar pasaporte para ir a lo que yo siento que es mi verdadera patria. Es un problema grave lo que está ocurriendo allí. Sí. Que nadie se lo esperaba, que no se lo esperaba a nadie, o sea, o no lo habían calculado, por un lado. Por el otro lado, están los nacionalistas escoceses. Porque los nacionalistas escoceses se lanzaron a un referéndum para separarse de la Gran Bretaña, y salió toda la clase política londinense a convencer, la clase política inglesa, a convencer a los escoceses de que si ellos se iban de la Unión Británica, lo que vendría para ellos era un infierno, porque iban a quedar fuera de la Unión Europea. Y con ese argumento convencieron fundamentalmente a los jóvenes escoceses de votar en contra de la independencia. Y después que los jóvenes escoceses votaron en contra de la independencia, vienen los ancianos británicos, en su mayoría, a votar a favor de la salida de la Unión Europea. Entonces, lo que está pasando en la cabeza de las juventudes, sobre todo las juventudes europeas, y eso es importante, Alberto, porque ¿qué piensa un joven inglés cuando siente que las ventajas que tiene en cuanto a trabajo y a alcance académico es menor que la de un joven español? O sea, es una nosotros sabemos dónde va a terminar esa reflexión. Eso está por verse. Ahora, en todos esos países ahí puede haber uno, dos, tres vencedores. Inglaterra, que mantiene su nexo con su mancomunidad británica y puede aspirar a tener un espacio comercial mundial. Alemania, que por eficiencia de su economía y su inveterada voluntad de volver a sacar la cabeza, ya 2 guerras mundiales no fueron suficientes para convencerla que tenía que quedarse quieta. Alemania quiere su lugar mundial, y lo puede obtener, puesto que ya el 50% de las exportaciones de lo que sale de Alemania sale para China, no sale para Europa, la mitad para Europa y la otra mitad para China.
Alemania es uno de esos países que puede aspirar a rivalizar, aunque sea como socio menor, en un sistema de grandes economías como la China, la India, la propia Rusia y la norteamericana. Ahí están muy mal, son los paisitos de la segunda línea, compañeros. Francia, la Francia golista está muy venida menos. Si no es por la sociedad con Alemania, es difícil que marchen separadas. Pero en definitiva, la Unión Europea sobrevive como una necesidad para muchos de los 27 que son ahora, 27 miembros. Pero no es tan fácil mantener a flote una economía que está condenada por las burocracias intestinas y por toda esa reglamentadera que tiene de no perder la batalla contra la India, contra la China, contra los propios norteamericanos y el redinamismo inglés, porque eso es lo que está planteado después de la salida de Inglaterra, que quiere ventaja de Europa y ninguna de sus desventajas, por eso se sale. Entonces, yo no veo muy fácil el camino de Europa, a no ser otro encontronazo interno que vaya usted a saber cómo es que madura. Yo creo que sí, que los encontronazos están servidos. Los nacionalismos en los países pequeños se fortalecen. Gente como Orbán, por ejemplo, se ven sólidos. El de Hungría. El de Hungría, se ven sólidos en el poder. Y por supuesto las contradicciones internas seguirán. Todo indica que aquí en Alemania tendremos un gobierno de nuevo signo este mismo año con el crecimiento del Partido Verde, de los verdes. Todo indica además que viene una gran renovación generacional en los grandes partidos aquí en Alemania y eso es señal para el continente. Y en el caso de España, como hemos hablado en el programa de hoy, siento que comienza un nuevo mañana a partir de este martes 4 de mayo, cuando veamos el resultado electoral. Vamos a esperar el resultado electoral, pero yo siento que lo que se vea en Madrid va a ser señal de lo que viene en España en los próximos años. Déjame apostar algo aquí para ponerle algo de expectativa. Mío. Cuidado. Volvió otra vez la manía de que Vox hay que sacarlo de juego, de que Vox no llegaba al 5%. Le conceden ya el 10% las encuestadoras, porque la prensa española, la radio y televisión española en manos de la izquierda, y la poca influencia que hay, que desde la derecha es del PP, enemiga de Vox también, todos se ponen de acuerdo para ver cómo lo ningunean, chico, y lo mantienen con el rasero babadito. Apuesto que Vox derrotará de nuevo las encuestas. No va a ganar, no es su momento todavía, pero no es el partido del 8 o 7 o 6% que le pronosticaron los más optimistas de las encuestadoras esas, todas serviles a los intereses de la vieja clase política. Vox otra vez sorprenderá y se abrirá paso hacia el poder en 1, 2, 3 años. Esa gente tiene paciencia, pues tiene las ideas más fuertes de España para gobernar en el futuro. Bueno, vamos a ver qué termina pasando este martes, pero obviamente, por lo menos en mi opinión, no pasarán desapercibidos esos resultados. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo, Ben.